La mayoría de las personas muere sin haberse conocido a sí mismas, y no me refiero primero a la muerte física, a esa que todos conocemos y que llega con el tiempo. Me refiero a una forma mucho más silenciosa, mucho más lenta y mucho más cruel. Una forma de muerte que ocurre por dentro mientras la persona todavía respira, mientras todavía se levanta cada mañana, mientras todavía va al trabajo, mientras todavía sonríe en las reuniones y dice que todo está bien. Hay millones de seres humanos en este mundo que llevan una vida completa, con fechas de nacimiento y de muerte, con fotografías que los recuerdan, con funerales y con personas que lloran su partida. Y sin embargo, jamás, ni una sola vez en toda su existencia, se hicieron la pregunta más importante que un ser humano puede hacerse. Esa pregunta, la fundamental, la que lo cambia todo, es esta: ¿quién soy yo realmente? No el nombre que me pusieron mis padres al nacer, no el rol que ocupo en mi trabajo o en mi familia, no la historia que cuento en las reuniones sociales para parecer interesante o exitoso, no la imagen que proyecto para que los demás me acepten, sino yo, lo que hay debajo de todo eso, el núcleo, la esencia, lo que queda cuando se retiran todas las máscaras. Y aquí está la verdad que duele, la verdad que la mayoría prefiere no enfrentar. La razón por la que la mayoría de las personas no se hace esa pregunta no es porque sea una pregunta difícil de formular, ni porque requiera un conocimiento especial. La razón es mucho más simple y mucho más aterradora. Tienen miedo de la respuesta. Hay algo profundamente aterrador en la posibilidad de mirarte al espejo, pero no al espejo de vidrio que refleja tu cara, el que usas cada mañana para arreglarte. Hablo de otro espejo. El espejo interior, el que refleja tu carácter, tus motivaciones reales, las razones verdaderas por las que tomas las decisiones que tomas. Porque si te miras con honestidad, si te atreves a ver, corres el riesgo de descubrir que gran parte de lo que has llamado tu vida no fue tuyo, que las elecciones que creíste tuyas fueron en realidad programadas por otros, que los sueños que perseguiste con tanto esfuerzo no eran tus sueños, sino los sueños que te metieron en la cabeza. Que la persona que has estado protegiendo, defendiendo, justificando todos estos años, era en realidad un personaje. Un personaje construido por las circunstancias, por el miedo, por la necesidad desesperada de ser aceptado. Eso duele, duele en lo más profundo. Y porque duele, la mayoría elige no mirar. Prefieren estar ocupados. Prefieren el ruido constante del teléfono, de las notificaciones, de la televisión encendida. Prefieren el movimiento perpetuo, la agenda llena, el estrés de no tener un minuto libre. Porque cuando te detienes, cuando apagas todo y hay silencio real, algo empieza a hablar dentro de ti. Y ese algo, esa voz interior que has ignorado durante años, dice cosas que no quieres escuchar. Dice cosas como estás perdiendo el tiempo, o no estás viviendo la vida que querías, o tienes miedo, y ese miedo te está paralizando. Pero yo estoy aquí para decirte algo importante. Para decirte que ese momento en que te detienes, ese instante en que te atreves a hacer silencio y a escuchar, no es el momento de tu derrota. Es, exactamente al contrario, el momento en que tu vida realmente comienza. Los antiguos griegos lo sabían. Ellos entendieron esta verdad hace más de 2000 años. Lo escribieron en piedra, en letras mayúsculas, sobre la entrada del templo de Delfos, que era el lugar más sagrado de todo su mundo. La inscripción decía: conócete a ti mismo. 2 palabras nada más. 2 palabras que, según ellos, contenían toda la sabiduría que un ser humano necesita para vivir bien. No decía acumula riqueza, no decía busca el placer, no decía sé exitoso según los estándares del mundo. Decía conócete a ti mismo. Y si a ti te parece que eso es un consejo vago, poético, sin aplicación práctica en la vida real, déjame preguntarte algo concreto. ¿Cuántas veces has tomado una decisión importante sobre tu carrera, sobre una relación, sobre cómo tratar a alguien que amas, y después, semanas o meses más tarde, te has mirado al espejo y te has preguntado, ¿por qué diablos tomé esa decisión? ¿En qué estaba pensando? ¿Cuántas veces has actuado de una manera que contradice directamente lo que dices que valoras? Dices que valoras la honestidad, pero mientes para evitar conflictos. Dices que valoras la familia, pero llegas a casa y estás ausente, con la mente en el trabajo. ¿Cuántas veces has saboteado algo bueno en tu vida? Una oportunidad, una relación, un proyecto, sin entender por qué lo hiciste. Eso no es mala suerte, eso no es el destino cruel. Eso es lo que ocurre cuando no te conoces a ti mismo. Cuando no sabes quién eres, actúas desde el inconsciente, reaccionas desde las heridas viejas, desde los miedos que no has procesado. Tomas decisiones desde el miedo disfrazado de lógica y lo más peligroso de todo, crees que estás eligiendo libremente, cuando en realidad estás repitiendo patrones tan antiguos como tu infancia. La psicología, el estudio científico de la mente humana, lleva más de un siglo estudiando este fenómeno. Y lo que los grandes pensadores del comportamiento humano
han descubierto una y otra vez, en culturas distintas y en épocas distintas, es que el ser humano tiene una capacidad extraordinaria para el autoengaño. No somos, en su mayoría, observadores objetivos de nosotros mismos. No nos vemos con claridad, somos narradores. Construimos historias sobre quiénes somos, historias bonitas, historias coherentes, historias que nos hacen quedar bien, y luego vivimos dentro de esas historias como si fueran la realidad. Aunque la historia esté llena de mentiras piadosas, de omisiones convenientes, de justificaciones que nos contamos a nosotros mismos para no tener que cambiar. Te voy a poner un ejemplo para que veas cómo funciona esto en la práctica. Imagina a un hombre, llamémosle así, porque es una historia que he visto repetirse incontables veces a lo largo de los años. Este hombre lleva 20 años diciéndose a sí mismo que es una persona generosa. Lo dice, lo cree con toda su alma, está absolutamente convencido de su generosidad. Pero si observas su vida con atención, si miras sus relaciones más cercanas, la forma en que maneja el dinero, la forma en que trata a quienes no pueden darle nada a cambio, descubres algo diferente. Descubres que esa generosidad tiene condiciones, que solo es generoso cuando hay alguien mirando, que cuando nadie ve, el cálculo cambia. Ese hombre no es malo, no es un villano. Simplemente no se conoce a sí mismo, y porque no se conoce, porque ha construido una historia sobre sí mismo que no se ajusta a los hechos, no puede cambiar. No puede mejorar algo que no reconoce como propio. Esto es lo que ocurre cuando vives sin autoconocimiento. No puedes mejorar lo que no puedes ver, no puedes transformar lo que niegas que existe. Y aquí es donde quiero que te detengas un momento. Haz una pausa. Quiero que pienses en un rasgo tuyo, una característica tuya, pero no en los rasgos bonitos, en los que te gusta presumir. Piensa en algo que las personas que te conocen bien, las que te han visto en tus peores momentos, podrían señalar. Algo de lo que quizás te han hablado alguna vez, y tú lo has descartado, lo has justificado, lo has racionalizado. Tal vez es ese carácter fuerte que tienes, que en el fondo, si lo miras con honestidad, es miedo al rechazo disfrazado. Tal vez es esa independencia que tanto valoras, que en realidad es una incapacidad profunda de confiar en los demás. Tal vez es esa ambición que te impulsa, que en realidad es una herida antigua de no haberte sentido suficiente, de haber creído que necesitas demostrar constantemente tu valor. Puedes nombrarlo. Puedes sostenerlo en tu mente, mirarlo a la cara, sin ponerte a la defensiva. Si puedes hacer eso, si puedes reconocer una sombra tuya, sin justificarla ni negarla, ya estás haciendo algo que la mayoría de las personas evita durante toda su vida. Porque conocerse a uno mismo no es un ejercicio intelectual, no es leer libros de autoayuda y hacer un listado bonito de fortalezas y debilidades para sentirse mejor. Es un acto de valentía radical. Es sentarte frente a lo que eres, incluyendo las partes que no te gustan, incluyendo las sombras, incluyendo los fracasos, y decir, esto también soy yo. Y si esto también soy yo, entonces tengo la responsabilidad de entenderlo. No de castigarme por ello, no de negarlo, sino de entenderlo. Hay una distinción filosófica que ha sido explorada durante siglos por los pensadores más lúcidos de la humanidad y que resulta absolutamente fundamental para este proceso de autoconocimiento. Y que es la distinción entre el yo que observa y el yo que es observado. Dentro de ti, ahora mismo, mientras lees o escuchas estas palabras, hay algo que está prestando atención. Hay una conciencia, un testigo interno. Y luego está todo lo demás. Los pensamientos que pasan, las emociones que fluctúan, los juicios que haces, las memorias que aparecen, los deseos que te impulsan. La mayoría de las personas se identifica completamente con ese segundo grupo. Se creen sus pensamientos, creen que son sus emociones. Cuando sienten rabia, se convierten en la rabia. Cuando sienten miedo, se convierten en el miedo. No hay distancia, pero el trabajo profundo del autoconocimiento comienza exactamente en el momento en que empiezas a notar que hay algo en ti que puede observar la rabia sin ser la rabia. Algo que puede ver el miedo sin ser el miedo. Esa capacidad de observación, esa pequeña distancia que puedes crear entre el que piensa y el que observa el pensamiento. Esa distancia es la puerta de entrada a quien realmente eres. Los estoicos, aquellos filósofos de la antigua Roma y Grecia, lo llamaban el guía interior. Las tradiciones contemplativas de Oriente, el budismo, el taoísmo, el hinduismo, han explorado esto durante milenios con una profundidad asombrosa. Y aunque las palabras cambian según la cultura y la época, la experiencia que describen es siempre la misma. Hay en cada ser humano un centro que no es el ruido, que no es el miedo, que no es la máscara social que usas para relacionarte con el mundo. Ese centro es donde reside tu carácter real, tu capacidad genuina de elegir, tu libertad verdadera.
Pero para llegar ahí, para conectar con ese centro, primero tienes que desmontar todo lo que no eres. Y eso, créeme, es la parte que toma tiempo. Porque lo que no eres, todo ese conjunto de creencias, condicionamientos y patrones que has acumulado desde que naciste, tiene raíces muy profundas. Desde que nacemos, el mundo empieza a decirnos quiénes somos. Tu familia, con sus expectativas, con sus miedos, con sus propias heridas no resueltas. La cultura en la que creces, con sus normas, sus juicios, sus ideas sobre lo que está bien y lo que está mal. Las experiencias tempranas, con sus heridas y sus condicionamientos. Los momentos en que te sentiste rechazado, humillado, abandonado. Todo eso se va acumulando como capas de tierra sobre un núcleo que al principio era puro. Un niño recién nacido sabe exactamente lo que siente. Llora cuando tiene dolor. Ríe cuando tiene alegría. Pide lo que necesita sin vergüenza, sin cálculos, sin estrategia. Es pura presencia. Y luego el mundo le enseña que algunas de esas cosas no son aceptables. Que llorar es debilidad. Que pedir es ser una carga. Que ser demasiado auténtico, ser demasiado tú mismo, es arriesgado porque puedes ser rechazado. Y así, poco a poco, sin darte cuenta, construiste una versión de ti mismo que encajara, una versión aprobada por los demás, una versión segura, una versión que sabía cómo ser querida, cómo ser aceptada, cómo no molestar. El problema, el enorme problema es que esa versión no eres tú, es una adaptación, es un traje que te pusiste para sobrevivir y con el tiempo se te ha pegado a la piel. Y vivir como una adaptación, vivir fingiendo ser alguien que no eres durante años y décadas, produce un agotamiento que va mucho más allá del cansancio físico. Es el agotamiento de ser alguien que no eres. Es el peso de mantener una actuación constante, incluso cuando estás solo, incluso cuando no hay nadie mirando. Y lo más cruel de todo es que muchas personas ni siquiera saben que están actuando. La máscara se ha pegado tanto a su rostro que ya no pueden distinguir entre la máscara y la cara, entre lo que son y lo que pretendían ser. Permíteme hacerte una pregunta que muy pocas personas se atreven a responder con honestidad. ¿Sabes lo que realmente quieres en esta vida? No lo que deberías querer según tu familia o tu entorno, no lo que te enseñaron a querer desde pequeño, no lo que querías antes de que el mundo te dijera que era imposible o ridículo o egoísta. ¿Sabes hoy, en este momento, con claridad, qué es lo que genuinamente deseas para tu vida? Si la respuesta llegó rápida y clara a tu mente, eso es una buena señal. Significa que tienes conexión contigo mismo, significa que no has perdido de todo el rumbo. Si la respuesta llegó confusa, contradictoria, o si simplemente no llegó nada, si te quedaste en blanco, eso también es información muy valiosa. Eso te dice cuánta distancia hay entre dónde estás ahora y quién realmente eres. Porque el deseo auténtico, el que surge del centro de lo que eres, no del miedo, no de la comparación con los demás, no de la necesidad de aprobación externa, ese deseo tiene una cualidad particular. No necesita justificación constante, no depende de lo que otros piensen, no fluctúa según la opinión del día o según la moda del momento, tiene raíz, tiene calma. Incluso cuando da miedo perseguirlo, incluso cuando sabes que va a ser difícil, tiene una especie de inevitabilidad, como si fuera tuyo. Como si siempre hubiera sido tuyo y simplemente hubieras tardado en reconocerlo. Y aquí entra algo que muy pocas veces se menciona en las conversaciones sobre autoconocimiento. La diferencia entre descubrir quién eres y construir quién eres. Porque hay dos grandes tradiciones de pensamiento que han debatido esto durante siglos, y ambas tienen algo fundamental que enseñarnos. Una tradición dice que hay un yo esencial, algo que ya está ahí desde que naciste, una semilla, una naturaleza profunda, y que el trabajo de la vida es remover todo lo que no es tuyo, quitar las capas de condicionamiento, para revelar lo que siempre estuvo presente. Como el escultor que dice que la figura ya está dentro de la piedra, que él solo se limita a quitar lo que sobra. La otra tradición dice que el yo no es un objeto fijo, no es algo que ya está terminado esperando ser descubierto. Dice que el yo es un proyecto, algo que tú construyes activamente a través de tus elecciones, de tus acciones, de tu carácter, que cultivas con disciplina y con reflexión. Que no hay un yo predeterminado esperando ser encontrado, sino un yo que se hace, que se elige, que se forja día a día con cada decisión. ¿Y sabes qué? Yo creo que ambas tradiciones tienen razón. Creo que hay algo en ti que llegó contigo, una disposición, una sensibilidad única, una especie de material genético del alma. Algo que siempre fue tuyo, que reconoces como tuyo, y que en los momentos más honestos de tu vida ha intentado expresarse, aunque a menudo lo hayas ignorado. Bien, también creo que ese algo necesita ser cultivado, necesita ser elegido, necesita ser construido con intención.
Porque si lo dejas a la inercia, si no pones atención, el ser humano no se convierte automáticamente en la mejor versión de sí mismo. Se convierte por defecto en la versión más cómoda. Y cómodo y auténtico no siempre son lo mismo. El carácter, en el sentido más clásico de la palabra, el sentido que le daban los filósofos griegos, no es algo que se tiene. No es un regalo que recibes al nacer, es algo que se desarrolla. Los griegos lo llamaban ethos, la disposición habitual del alma formada por la repetición de actos. No eres lo que piensas de ti mismo, no eres lo que declaras en tus redes sociales, eres lo que haces cuando nadie te mira. Eres la suma de tus hábitos más profundos, especialmente esos hábitos que ni siquiera reconoces como hábitos, porque los llamas mi personalidad, yo soy así. Y esto nos trae a uno de los descubrimientos más liberadores que puede hacer un ser humano. La mayoría de lo que llamas yo soy así no es una verdad fija, inmutable, escrita en piedra. Es un patrón aprendido, un patrón que en algún momento de tu vida tuvo una función, te ayudó a sobrevivir, te protegió del dolor. Y los patrones aprendidos, escúchame bien, pueden cambiarse. No fácilmente, no sin trabajo, no sin incomodidad, no sin momentos de frustración y de querer rendirse, pero pueden cambiarse. La persona que dice, yo soy así, siempre reacciono de esta manera, no puedo evitarlo. Esa persona está cometiendo un error, está confundiendo un hábito profundo con una esencia inmutable. Está renunciando a su capacidad de cambio. Ahora bien, reconocer esto no es una invitación a destruirte y a reconstruirte según la última moda del pensamiento, o según lo que otros consideran que deberías ser. Eso sería otra forma de no ser tú mismo. Es todo lo contrario. Es la invitación a distinguir con mayor claridad qué parte de ti es un condicionamiento que ya no te sirve, un mecanismo de defensa que ya no necesitas, y qué parte es una expresión genuina de tu naturaleza más profunda, de lo que realmente eres. Y esa distinción, esa capacidad de discernimiento, es el corazón del autoconocimiento. Hay algo que los grandes maestros del pensamiento humano, desde Sócrates hasta los filósofos estoicos, desde los pensadores orientales hasta los psicólogos más lúcidos del siglo pasado, han afirmado, cada uno con sus propias palabras. ¡Pin! El ser humano que no se conoce a sí mismo es, esencialmente, un ser reactivo. Va por la vida respondiendo a estímulos. Alguien le dice algo y él reacciona. Algo sale mal y él se derrumba. Una oportunidad aparece y él la deja pasar por miedo. Reacciona desde lo más profundo de sus miedos y condicionamientos, convencido de que está eligiendo libremente, cuando en realidad está siendo elegido por sus sombras, por sus heridas no sanadas, por sus patrones inconscientes. El ser humano que se conoce, en cambio, el que ha hecho el trabajo de mirar hacia adentro con honestidad, sin piedad excesiva, pero también sin autocompasión, el que ha podido nombrar sus heridas sin victimizarse en ellas, el que entiende sus patrones lo suficientemente bien como para poder, en el momento crítico, pausar antes de reaccionar. Este ser humano experimenta una forma de libertad que no tiene precio. No porque su vida sea perfecta, no porque haya eliminado el sufrimiento, eso es imposible, sino porque actúa desde un lugar propio. Porque sus decisiones, incluso las difíciles, emanan de lo que realmente valora, no de lo que teme. Eso es la vida que comienza cuando te encuentras a ti mismo. No una vida sin problemas, una vida con sentido. Una vida en la que, cuando miras atrás, puedes reconocerla como tuya. Quiero hablarte de algo más, algo que a menudo se pasa por alto en estas conversaciones. El papel del sufrimiento en el proceso de conocerte a ti mismo. Porque la mayoría de las veces, la verdadera indagación sobre quiénes somos no comienza en un momento de paz y prosperidad. No comienza cuando todo va bien, cuando estamos relajados, cuando la vida sonríe. Comienza en la fractura. Comienza cuando algo se rompe. Una relación que creías sólida se desmorona. Un proyecto en el que pusiste todo tu empeño fracasa. Una imagen que tenías de ti mismo, una idea de quién eras, se derrumba de repente. Y en ese quiebre, en esa ruptura, de repente no puedes seguir con el mismo cuento de siempre. Las viejas explicaciones ya no funcionan. Las viejas justificaciones se quedan vacías. El filósofo y psicoanalista Carl Jung decía que no hay crecimiento sin crisis. Y hay algo profundamente verdadero en eso. No porque el sufrimiento sea bueno en sí mismo, no porque debamos buscarlo o celebrarlo, sino porque tiene el poder de interrumpir el automatismo. Tiene el poder de sacarte del trance de la vida cotidiana, de esa vida vivida en piloto automático, y obligarte a hacerte preguntas que en la comodidad nunca te habías hecho. Las grandes tradiciones de sabiduría de la humanidad, sin excepción, reconocen que el dolor bien atravesado, no el evitado, no el suprimido, no el anestesiado con distracciones, sino el dolor genuinamente enfrentado, mirado a los ojos, procesado con conciencia, tiene una capacidad transformadora única.
no te hace mejor automáticamente. Mucha gente atraviesa el sufrimiento y sale endurecida, más cerrada, más amarga, más resentida con la vida. Pero quienes lo atraviesan con conciencia, quienes usan el dolor como una linterna para mirar lugares de sí mismos que nunca habían iluminado, esos salen distintos, salen más reales. Y eso al final es lo que buscamos aquí, no una versión más pulida de la máscara, una versión más real del ser. Ahora, si hay algo concreto que quiero que te lleves de todo esto, es lo siguiente. El autoconocimiento no es un destino al que se llega después de mucho esfuerzo, y allí te quedas para siempre. No es una meta que alcanzas y ya está, problema resuelto. El autoconocimiento es una práctica, es una disposición permanente de honestidad hacia uno mismo. Es la voluntad de seguir preguntando, incluso cuando la respuesta incomoda. Es la capacidad de sorprenderte a ti mismo, de descubrir que en algún rincón de tu ser todavía había algo que no habías visto, y en lugar de sentir vergüenza por no haberlo visto antes, sentir curiosidad. La persona que cree que ya se conoce completamente, que ya tiene todas las respuestas, esa persona ha dejado de crecer, porque el ser humano es un territorio vasto y cambiante. No eres el mismo que eras a los 20 años. Si has vivido con conciencia, si has aprendido de tus experiencias, has cambiado. Y lo que serás dentro de 10 años, si sigues en este camino de autoconocimiento, será algo que hoy apenas puedes intuir. Conocerse es un proceso vivo, no un logro que se archiva en una carpeta. Y esto paradójicamente es una de las noticias más alentadoras que puedo darte. Nunca es tarde para empezar, nunca es tarde para hacerte la pregunta. He visto personas en la segunda mitad de su vida, personas de 60, 70 años, descubrir por primera vez lo que realmente valoran, lo que realmente sienten, lo que realmente quieren. Y aunque a veces ese descubrimiento llega con el peso del tiempo que no vivieron desde ese lugar, con la nostalgia de los años perdidos, también llega con una claridad y una gratitud que la juventud raramente tiene. Llega con la fuerza de quien ya no tiene tiempo que perder en mentiras. El momento de empezar, el único momento posible, es ahora, no cuando tengas más tiempo, que nunca lo tendrás. No cuando las circunstancias sean mejores, porque siempre habrá algo. Ahora, con lo que tienes, con quien eres hoy, incluyendo todo lo que todavía no entiendes de ti mismo. Porque quién eres realmente, en el fondo, debajo de todos los condicionamientos, debajo de todas las máscaras, debajo de todos los miedos, esa respuesta vale la pena conocerla. No porque seas perfecto, no porque no tengas sombras, contradicciones, fracasos, sino porque eres el único ser en toda la existencia, en toda la historia del universo que ha vivido exactamente esta vida. Con exactamente esta combinación de experiencias, heridas, dones, posibilidades, eso es irrepetible. Eso es sagrado, si entendemos lo sagrado no como algo distante y religioso, sino como algo que merece ser tratado con profundidad y reverencia. Tu vida merece ser vivida desde adentro hacia afuera, no desde la aprobación externa hacia adentro, no desde el miedo hacia afuera, desde lo que realmente eres hacia lo que realmente puedes construir, y la única forma de llegar a eso es conociéndote. No de una vez, no de golpe, no con una revelación mágica, sino día a día, con honestidad, con paciencia, con la disposición de seguir preguntando, incluso cuando la respuesta tarda en llegar. La mayoría de las personas espera que la vida tenga sentido antes de vivir con sentido, pero funciona al revés. Primero vas hacia adentro, primero te conoces. Primero construyes esa relación contigo mismo que es la base de toda relación real, de todo trabajo real, de toda contribución real. Y desde ahí el sentido no es algo que encuentras. El sentido es algo que eres. Esa es la vida que comienza cuando te encuentras a ti mismo. No una vida sin dolor ni incertidumbre, eso no existe, sino una vida en la que sabes quién está viviendo. En la que puedes mirarte al final del día, al final del año, al final de la vida y reconocerte. En la que las decisiones que tomaste, aunque no siempre fueron perfectas, aunque a veces te equivocaste, fueron genuinamente tuyas, eso es todo. Eso es todo lo que los grandes sabios de todas las épocas han intentado decirte, con dos palabras simples y eternas. Conócete a ti mismo, el resto, si partes desde ahí, se construye solo. No será fácil, pero será real. Y eso, al final, es lo único que realmente importa.